Cada día de nuestras vidas somos confrontados a tomar decisiones, pero hacerlo no es una tarea que debemos tomar a la ligera. ¿Sabías que lo que somos hoy es el producto de decisiones pasadas? Sin embargo, ¿por qué hay personas que se la pasan tomando decisiones totalmente equivocadas, sin lograr elegir lo mejor para sus vidas? Hoy, aquí, en Todo es Posible, hablaremos de decisiones cruciales, aquellas que determinan nuestro futuro para siempre. Bienvenido a Todo es Posible. Te saludo desde Miami, Florida, y desde esta bella ciudad quiero darte las gracias por mantenerte siempre en sintonía de nuestro programa, que día a día preparamos para ti. Mi deseo es seguir siendo un canal de bendición a tu vida a través de los temas que tratamos aquí en nuestro programa. Y, como ya te mencioné, hoy hablaremos de decisiones cruciales. Por eso he invitado a Juan Carlos Calderón, un reconocido coach de liderazgo y conferencista, autor del libro Decisiones Difíciles. Decisiones difíciles, Juan Carlos. Bendiciones a ti y déjanos saber algo. Saludo al pueblo. Muchas gracias por la invitación, Pastor Alberto. Gracias por esta oportunidad de hablar de lo que tanto me apasiona, que es hablar de toma de decisiones, entre otros muchos temas. Y sé que hoy nos vamos a gozar en este ¿Qué te espacio. motivó, Juan Carlos? ¿Qué te motivó a escribir este programa, hacer este programa debido al libro? Porque muchas de las cosas que vamos a estar compartiendo están en el libro. Así que vamos a dar un toquecito al pueblo, un gustico de lo que tienes en tu libro. Pero ¿qué te motiva a escribirlo en sí? Sabes que durante mucho tiempo yo estuve leyendo libros sobre tomas de decisiones, ¿no? Y generalmente los libros de tomas de decisiones son libros como de referencia, es decir, qué hacer para tomar una decisión, qué no hacer para tomar una decisión. Y yo sentía, el Señor me puso en el corazón que tenía que escribir un libro. Este es mi tercer libro, pero tenía que escribir un libro que tuviera una referencia diferente a lo que las personas habían escrito. En una sesión de mentoría con mi pastor, que en ese entonces en Venezuela, el pastor Joel López, yo estaba a punto de tomar una decisión crucial, bien complicada en mi vida. Y recuerdo como si fuese el día de hoy que yo estaba sentado en su oficina de consejería y me dijo: hijo, los líderes toman decisiones a diario, pero solamente los grandes líderes toman decisiones difíciles. Tremendo eso, ¿no? Y yo dije, wow. Y entonces yo no le dije nada. Le dije que estaba escribiendo un libro sobre decisiones difíciles. Y la segunda frase que me motivó a escribir el libro es que me dijo: nadie puede escribir un libro de decisiones difíciles si previamente no las ha tenido que tomar, porque si no solamente sería un libro de teoría. Entonces quizás en ese libro lo que narro un poco es una suerte de decisiones que yo en lo personal desde muy pequeño, desde los 7 años, tomé acertada y equivocadamente, pero también te traigo una guía que te va a permitir de alguna forma poder enfrentarte, no solamente si eres líder, sino que eres una persona cotidiana, que te va a permitir enfrentarte a situaciones bien complejas de tu vida y cómo acertar en ese momento en el que tú te encuentras solo, porque cuando tienes que tomar la decisión crucial, solo, ahí no hay nadie, ya tú pediste consejo, ya tú oraste, ya tú hablaste, y ese día tienes que cruzar la raya. Y ese día tienes que decir, bueno, voy a decidir esto. ¿Y qué de el no decidir? No decidir. Que tantos tienen y abrazan ese tipo de posición y dicen, bueno, yo prefiero quedarme en el status quo, aquí en el medio normal, y no deciden. Tal cual. Y realmente están decidiendo a no decidir, pero bueno, ¿cómo tú ves eso? Ves que justamente parte de la tesis del libro es que hay 3 tipos de decisiones: la decisión correcta, la decisión incorrecta y la decisión que creo que es la más peligrosa, que es la decisión de no decidir. Hay personas, y seguramente alguno de los que nos está viendo en el programa del día de hoy, tiene que tomar una decisión crucial en su vida.
Y en este momento yo solamente lo que quiero invitarte es a que estés consciente de que tienes que tomar esa decisión y que no decidir va a traer consecuencias muchísimo más complicadas y muchísimo más dolorosas que a lo mejor tomar la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo creo que voy a tomar este versículo fuera de contexto y voy a decir cada día trae su propio afán. No voy a decidir el día de hoy, voy a esperar que mañana traiga ese afán. O voy a esperar a que, como el Señor tiene el control absolutamente de todo, voy a esperar que Él me dé la respuesta. Sí es verdad, pero fuera de contexto no tiene la responsabilidad que implica la toma de la decisión. Tú tienes que hacer todos los días cosas y tienes que tomar decisiones trascendentales y decisiones comunes y corrientes. El hecho de que yo haya venido para acá implicó que yo tomara por lo menos 300 decisiones antes de llegar para acá. Claro, el no decidir, y como todo, hay una multiplicación de todo lo que hacemos, y el que usualmente no decide continúa no decidiendo. Llega un momento que él mismo se reconoce como un cobarde. Tal cual. Y es una situación que puede afectarle a otras áreas de su vida. No solamente las áreas de su vida, pastor, también afecta a su círculo íntimo, a su familia. Claro. Porque, por ejemplo, si tú sabes que tu hijo pequeño, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún de grande no se apartará de él. Tú sabes que tu hijo está teniendo actitudes raras y tú como padre tienes la responsabilidad de corregirlo. Pero tú decides no corregirlo, tú decides no tomar la decisión difícil. Porque para un padre no es fácil corregir a un hijo, para un padre no es fácil disciplinarlo, para un padre no es fácil verlo llorar. Claro. Pero entendemos que el que Dios ama disciplina. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto en este momento, las consecuencias de ese niño cuando sea más grande van a ser de bendición. Pero si tú no decides y lo dejas a él desde pequeña edad, utilizar el libre albedrío equivocadamente, las consecuencias de esa inobservancia, es decir, de no tomar esa decisión, va a traer un problema familiar muchísimo más grande en años posteriores cuando ese muchacho sea grande. Entonces, no decidir es mucho más peligroso, mucho más complicado, aunque parezca en el presente la decisión más fácil, como usted decía, prefiero estar en el status quo, aunque parezca el momento más cómodo porque te da cierta tranquilidad, las consecuencias posteriores van a ser muchísimo más complejas y más difíciles de corregir. Te parece más fácil porque como que te escondes, ¿no? Tal cual. Te escondes. Ok, quiero ahora preguntarte algo. Hay quienes se meten en problemas por decidir rápidamente, sobre todo en el sí. Hay gente que a todo le dicen sí, pero después se dan cuenta que no deberían decir sí. Pero ¿cómo la persona puede librarse de esa situación de constantemente y abruptamente decir sí, como para quedar bien, yo creo, ¿no? Yo creo, pastor, que eso es un tema que tiene que ver con el carácter y con la madurez de la persona. Al principio, cuando uno es más adolescente, cuando uno es más joven, tiende siempre a decir que sí por estar bien con el grupo, por estar bien con los amigos, por estar bien con los familiares. Pero a medida que uno va como creciendo y va tomando algún tipo de responsabilidad en la vida, aprendes a decir que no. Para mí yo creo que es mucho más importante poderle decir a una persona que no cuando tienes que decir que no y que sí cuando tienes que decir que sí, porque ese realmente es el fundamento de tu carácter. Tú te puedes liderar a ti mismo, pero hay algo que para mí es vital. Nosotros tenemos que tomar a veces decisiones que son correctas o decisiones que son populares. Y las decisiones populares generalmente te van a traer un aplauso de la euforia del público. Es decir, la gente va a decir, wow, qué bueno que decidió esto, ¿no? en ese momento. Pero de cara a lo que tú eres como persona, cuando nadie te ve, cuando tú te tienes que enfrentar a la realidad de tener tu tiempo de intimidad con Dios, ¿qué cuentas le vas a rendir de esa decisión popular? Yo digo ahí en el libro una frase que es preferible que una persona le diga que no a una decisión popular y que un auditorio de 1 millón de personas se quede en silencio o que te pite, pero que delante de Dios sea la decisión correcta, porque el aplauso de Dios, pastor, un solo aplauso de Dios, calla de inmediato, en seco. Claro, 1 millón de aplausos en silencio. Esas decisiones, hablándole de Dios, porque se supone que nosotros hagamos nuestras decisiones basado en el conocimiento de la palabra que hemos adquirido. Indudablemente. Que esa es la madurez nuestra, ¿no? Y no hay duda que hay niveles de madurez diferentes. Pero hay decisiones que marcan nuestro futuro debido al propósito que Dios tiene para nosotros. Sin lugar a dudas. Y hay decisiones que hacemos que nos sacan o nos desvían de ese propósito. Háblame de eso un poco. Hablas de eso en el libro también. Sí, claro. Así que déjanos saber, dame un toquecito. Hay un elemento fundamental en el ser humano y es que todos nacimos
con un destino de parte de Dios. Es decir, nosotros no podemos controlar las variables ni de nuestro nacimiento, ni de la familia que tenemos, ni de la ciudad donde nacimos. Como tampoco podemos determinar el momento en el que vamos a morir. Exacto. Por mucho que el médico te diga, te quedan 3 meses de vida, no sabes si son 3 meses y 1 hora y 2 minutos, porque el que tiene O el si tiempo salís y te exacto, arrolla un camión tal afuera. cual, el que tiene la decisión correcta de esos 2 tiempos es Dios, ¿no? Pero Dios nos llama con un propósito específico. Claro, Dios nos da una asignación en esta tierra. Y cuando nosotros tomamos decisiones difíciles, la mayoría de las decisiones difíciles, de las decisiones cruciales, tienen que estar enfocadas a que lo que Dios nos depositó como asignación debe ser cumplida. Porque si nosotros tomamos decisiones y justamente si una persona se tiene que enfrentar ante una decisión, quiero decirte esto como para que si tienes la oportunidad de tomar papel y lápiz, solamente te voy a dar 3 frases que te van a decir si estás en la decisión correcta o no estás en la decisión correcta. En primer lugar, tienes que preguntarte a quién beneficia esta decisión. Si esa decisión solamente te beneficia a ti personalmente, lo más seguro es que estés tomando la decisión equivocada. Hay egoísmo ahí. Hay egoísmo. Si la segunda decisión es, esa decisión tiene que o me va a permitir a mí traicionar mi marco referencial de principios y valores, es decir, va a estar fuera de lo que yo creo que está dentro del marco de la palabra de Dios, no tomes esa decisión. Y la tercera cosa que tienes que preguntarte, ¿esto me saca o me ayuda a mantenerme dentro del propósito de Dios para mi vida? Porque esto no se trata de tu propósito, ni de lo que tú quieras, ni de lo que tú definitivamente decidas por ti mismo, sino de lo que Dios al final de tus días quiere que tú te conviertas. Entonces, si la decisión te saca del propósito, pastor, si esa decisión te va a hacer tomar el atajo o tomar un camino totalmente equivocado, esa decisión a la larga va a traer unas consecuencias que son nefastas para tu vida personal y también para las personas que están alrededor tuyo. Entonces eso quiere decir que claramente, de nuevo, los niveles de madurez, los cuales tenemos que llevar a cabo para, puede ser, controlar, dominar la carne, y eso quiere decir cancelar el egoísmo, de que esas decisiones sean realmente para mi provecho nada más. Y tomar decisiones con las emociones, pastor, es terrible. O sea, En los matrimonios, por ejemplo. Tomar decisiones yo siempre digo que si usted tiene mariposas en el estómago, agarre el bayón y échese el insecticida y mate esas mariposas y aplómese y tome la decisión orando, porque una decisión difícil tomada en base a las emociones es terrible, porque puede ser que las emociones te confundan, puede ser que las emociones te produzcan, como decíamos ahorita, ego, satisfacción personal, o que simplemente las emociones sean instantáneas y momentáneas. De acuerdo si estás solo o si estás oyendo. Tal cual. Entonces, si tú tienes que medir las decisiones por tus emociones, estás totalmente fuera de concepto. La sabiduría de Dios, porque realmente el hacer decisiones correctas es una proyección de la sabiduría de Dios. Tal cual. Nadie que haga una decisión mala dice, oye, pero qué poco sabio mira la decisión que hizo. Porque es que las decisiones muestran tu nivel de sabiduría. Y hay tantas cosas juntas que te desarrollan a ese punto. Ahora, quiero que me digas algo, o nos digas algo, de decisiones equivocadas. Esas decisiones equivocadas que se hacen, ¿cómo se pueden evitar? Pero después que se hacen, ¿qué se hace? Bueno, hay una particularidad con las decisiones equivocadas, ¿no? La primera es que no hay nadie exento de tomar decisiones equivocadas. Si nosotros no tomáramos decisiones equivocadas, no pudiéramos aprender. Y creo que lo primero que nosotros debemos de poner como fundamento es que de esa decisión equivocada es un momento de reflexión profunda donde tú aprendes sobre lo que hiciste, pero tiene que haber un acto de conciencia y de rectificación de no volverlo a hacer. Es decir, un arrepentimiento en realidad. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. O sea, así como el pecado, cuando nosotros pecamos y tomamos pecar es una decisión equivocada. Claro. Y a veces lo hacemos voluntario o involuntariamente. Si nosotros vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y el Señor nos perdona por medio de Jesús, pues nosotros tenemos la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Pero la práctica reiterada de lo mismo, aunque pidas perdón 1000 veces, no es un acto reiterado de arrepentimiento. O sea, lo que no puedes tener la práctica. Entonces, eso es lo primero, ninguno puede estar exento o nadie está exento de decisiones. Lo que nosotros podemos tratar es, mientras nos apegamos al conocimiento de la palabra, es que a medida que vamos creciendo espiritualmente tengamos menos decisiones equivocadas
en nuestro averaje. Porque más la hacemos inclinados a la escritura. Por supuesto, y obviamente tomando de la dirección o tomándolas basadas en la dirección de Dios. Ahora, ocurren tres cosas fundamentales cuando uno toma una decisión equivocada. La primera cosa que ocurre cuando uno toma una decisión difícil equivocada es que hay un estancamiento visible. Y ese estancamiento visible lo podemos ver en todos los grandes hombres de Dios que tomaron decisiones. Las decisiones equivocadas te estancan. Te estancan. Es como que lo que estabas haciendo te sacó de carril y te paralizó y tú vives otra película de la que estabas viviendo. Y eso te paraliza. Lo segundo es, o la segunda cosa que pasa cuando tomas esa decisión difícil equivocada, es que tú traicionas o decepcionas a las personas que te tienen por referencia. Es decir, si un papá toma una decisión equivocada, difícil, y se equivoca en la decisión y la decisión tiene consecuencias, tus hijos te están viendo, claro. Tus sobrinos te están viendo, tus nietos te están viendo. Pero si tú tomas esa decisión difícil en una empresa, tus empleados te están viendo. Si tú lo tomas en la iglesia, los pastores asociados, los ministros y las personas te están viendo. Entonces, cuando te van a juzgar, en otras palabras. Bueno, es normal en seres humanos juzgar. Aunque no deben, juzgan. Pero pongamos que todos somos evangélicos perfectos y no vamos a juzgar. Okay. Al final las personas evangélicos van a... perfectos. Evangélicos perfectos que no existen, pero al final tú vas a decir, oye, si no hubiera decidido de esta manera, a lo mejor nosotros no estaríamos pasando por esto. Claro, el resultado. Digamos que no te juzgué, pero dije, quizás yo hubiera hecho la decisión de otra manera. Y lo tercero que ocurre cuando tomas una decisión difícil es que tienes que volver a tomar la decisión difícil de rectificar y volver a empezar de cero. Yo siempre pongo este ejemplo, pastor, que es que cuando tú te equivocas en la decisión difícil o cuando tú eres exitoso en la carrera equivocada y subes por las escaleras del éxito y llegas a la azotea del edificio y tú te paras ahí en la azotea y ves la vista y te das cuenta que te subiste al edificio incorrecto y ves hacia la derecha o hacia la izquierda y ves que donde tenías que estar era otro lugar. Ahí tienes que decidir que tienes que volver a bajar las escaleras del éxito del lugar equivocado y comenzar de cero para comenzar a subir unas escaleras que a lo mejor hace muchísimo tiempo que tenías que haber tomado. Hace mucho tiempo que tenías que haberla subido y no sabías, no tenías la experiencia, no tenías la práctica, pero vas a tener que empezar de cero, ¿no? En el capítulo 6 de tu libro hablas de ciertos puntos específicos para hacer decisiones correctas. Háblanos un poquito de esto. Mira, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a decidir. Esto tiene una antesala. Obviamente tú ya oraste, obviamente ya tú leíste la palabra, tú referiste, digamos, el tema espiritual ya tú lo tienes en la mano, ¿no? Y ya tú sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. Pero lo primero es que tienes que estar enfocado en la decisión que vas a tomar. Es decir, si tú tienes la decisión y no estás claro o no estás enfocado, eso es una catástrofe. Lo segundo es que tienes que tener la habilidad para poder comunicarle a las personas que están alrededor de ti la decisión correcta. Es decir, tú tienes que tener un canal de comunicación con las personas que están involucradas en la decisión para que la decisión fluya a lo largo del tiempo. Lo tercero es que tienes que medir cuáles son las consecuencias de la decisión que estás tomando, para bien o para mal. Quizás en el medio va a haber imponderables, va a haber cosas que no vas a poder resolver, pero ahí tienes que tomar, por lo menos decir, bueno, si nos desviamos un poquito hacia la izquierda o si nos desviamos un poquito a la derecha, estas podrían ser las consecuencias para tú siempre mantener el centro de la atención. La otra cosa que tienes que crear, a juro, es un sistema de rendición de cuentas. Cuando uno tiene que tomar una decisión difícil, tienes que tener a alguien a quien rendirle cuentas. ¿Pero estás hablando de rendirle cuentas o pedirle el consejo previo? Ambas. Ya la decisión está tomada, pero a medida que tú vas avanzando, tú tienes que decirle, pastor, necesito una consejería. ¿Se acuerda la decisión que le había dicho que teníamos que tomar? Voy avanzando en este punto, voy caminando en este punto, porque a medida que uno rinde cuentas, pierde la posibilidad de creerse que es infalible. Tienes que ver la brújula espiritual donde está, ¿no? Y tú pierdes, porque si las cosas van marchando bien, el ser humano siempre tiende a decir, soy infalible, me las sé todas y no tengo a quien rendirle. Entonces, para eso la otra cosa que tienes que hacer es buscarte un mentor en esa área específica, que obviamente debería, en mi consejo personal, debería ser un hombre de Dios. Debería ser un hombre que te pueda mentorear espiritualmente, más allá que te pueda mentorear financieramente, que también es bueno, pero en el área espiritual es donde la persona conoce exactamente cuáles pueden ser tus verdaderas debilidades y tus flaquezas. Y lo último que tendrías que hacer es que tienes que procurar buscar con quién relacionarte y relacionarte correctamente para tomar esa decisión. Por ejemplo.
si tú vas a tomar una decisión que tiene que ver con tu ministerio o con algo que tiene que ver con una empresa que tú estás desarrollando o con un asunto familiar, tú no vas a relacionarte, no vas a pedir, no te vas a vincular en ese negocio con alguien que sea totalmente divorciado de los principios y los valores que tú tienes. Es decir, porque va a haber un choque. Va a haber un choque. Y justamente antes de la cámara estábamos hablando de eso. Eso lo que va a producir justamente es que se produzca dentro de la casa una división o dentro de la organización una división, y un reino dividido en sí mismo no puede prosperar, dice la palabra. Me quedan un par de minutos. Quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que son las decisiones más difíciles que hay que tomar en ocasiones? ¿O cuáles son las más difíciles que tú has tomado? No sé. En general, ¿no? Sin decirnos específicamente. Bueno, ahí en el libro, el último capítulo del libro, hay una lista completa de decisiones. Finanzas. Son las áreas difíciles. Son las áreas difíciles de la vida donde uno tiene que tomar decisión. Pero creo que en lo personal, la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida fue decidir seguir a Cristo incondicionalmente. No porque lo diga con algún tipo de trauma o de resquemor, sino porque vengo de una familia donde yo soy el primero que recibió a Cristo en su corazón. Y para yo poder tomar esa decisión me tuve que enfrentar a todo un estatus familiar que viene con una serie de principios de otra religión que en un principio chocaban, y yo tuve que decir no a lo que yo conocía y decir yo soy discípulo de Jesús, y lo que diga Jesús es lo que se va a hacer, y lo que diga la palabra es lo que va a ser. Y desde el día en que me convertí hasta el día de hoy que estamos hablando aquí, lo único que he procurado hacer con todo mi corazón y con temblor es decir, mientras yo viva, voy a servirle al Señor con todo mi corazón y con todo lo que tengo. Es una decisión de súper caridad. Y esa es una decisión muy difícil porque me ha costado amigos, me ha costado conflictos, me ha costado problemas, me ha costado empresas, me ha costado dejar de hacer muchas cosas que hacía, pero es la satisfacción más grande y más hermosa que yo he podido vivir a lo largo de mi vida. Y Dios recompensa. Y siempre por cada cosa que Dios te quita, no, porque Dios no te la quita. Él te muestra, para que tú tomes la decisión de apartarlo, claramente. Él te dice, era necesario que salieras de esto para yo poderte entregar esto otro. Claramente. Si no sueltas, no puedes entrar. Y es la realidad. Y Él no te quita cosas que son de bendición para tu vida, o no te muestra cosas que son de bendición para tu vida. Él siempre te va a quitar lo que estorba, lo que molesta en tu propósito, para que tú puedas seguir creciendo, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Creo que para mí en lo personal, no sé si para ti que me estás viendo el día de hoy, esta puede ser la decisión más difícil que hayas tomado, pero para mí en lo personal es la decisión más difícil que he tomado, pero la que más satisfacción y más agradecimiento me ha dado a lo largo de toda mi vida. Gracias, Juan Carlos, por estar conmigo y compartir todas estas verdades con todos nosotros. Es una bendición el tenerte y ver las riquezas de tus conocimientos. Decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Así que ese libro lo pueden adquirir. Lo pueden adquirir en Amazon, en todas las plataformas digitales, y pueden recordarse de esto. Todos tomamos decisiones a diario, pero solamente los grandes líderes toman decisiones difíciles. Claramente. Gracias por tu sintonía. Y nada, sigue adelante mejorando. Todos tenemos que mejorar, ninguno ha llegado todavía. Y en esta área de decisiones es muy importante el poder poner nuestros 5 sentidos y proyectar nuestra fe en lo que hacemos, reconociendo que la palabra nos da las pautas. Pero basado en eso, las decisiones son tuyas y mías. Gracias por tu sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami. Me despido y te recuerdo que todo es posible si